En este curso he incluido un estudio de un caso para ilustrar cómo se utilizan los conceptos y las plantillas que trabajaremos. El proyecto ficticio que estudiaremos a lo largo del curso es el desarrollo de un parque eólico localizado en Fort Collins, en Colorado, Estados Unidos. La electricidad producida como resultado de este proyecto se venderá a las empresas eléctricas locales para que proporcionen electricidad tanto a clientes residenciales como comerciales. La energía eólica es la fuente de energía con mayor crecimiento en los Estados Unidos. En los últimos 5 años, el crecimiento anual medio de energía eólica ha sido del 37,5%. Los aerogeneradores o las turbinas eólicas que se utilizan para generar electricidad pueden ser de diversas formas y tamaños. La mayor turbina, situada en Hawái, es de 60 metros de alto y sus hélices tienen una envergadura mayor que la de un campo de fútbol. Esta otra turbina puede producir suficiente electricidad para abastecer a 1.400 hogares. Los aerogeneradores suelen tener aspas de entre 2 y 7 metros de diámetro, montados en torres de hasta 9 metros de alto. En los Estados Unidos, la mayor planta energética operativa se encuentra entre los estados de Oregon y Washington, sobre el río Columbia, y cuenta con 479 molinos. El mayor parque eólico de Colorado está situado en las afueras de Lamar. Tiene 108 turbinas. Esta instalación genera suficiente electricidad como para abastecer a 52,000 residentes. El objetivo de Kinético es construir un parque eólico más grande que el de Lamar y vender la electricidad generada a la red de empresas eléctricas locales. Se pretende construir e implementar 500 aerogeneradores, convirtiendo a Colorado en el mayor productor de energía eólica de los Estados Unidos, según las medidas de la American Wind Energy Association. En los archivos base podrás ver más contexto y detalles de este proyecto. Cuando hablamos de partes interesadas o stakeholders, nos referimos a una organización, un grupo o un individuo que podría tener un efecto sobre tu proyecto o que podría verse afectado por alguna actividad, decisión o consecuencia de tu proyecto. Identificar a los stakeholders suele ser fácil. Son los que tienen el dinero, los recursos o el poder. Un buen equipo de proyecto reconoce sin dificultad a todas las partes interesadas para que el proyecto tenga éxito. Hace algunos años, en Denver, Colorado, se buscaba a una constructora que se encargara de expandir la autopista principal del centro. Para decidir, se pidieron referencias en las ciudades donde las empresas finalistas habían hecho algún trabajo. Las puntuaciones de las partes involucradas en proyectos pasados de la empresa que ganó el contrato eran muy buenas, al igual que la valoración de los residentes de la ciudad y los que conducían por la autopista cada día. Una parte del proyecto consistía en derrumbar 4 puentes para expandir la autopista y construir otros para sustituirlos. Uno de los requisitos era que por las mañanas y durante las horas pico se mantuvieran abiertos 3 carriles de circulación para que los trabajadores pudieran desplazarse sin problemas. Dada esa restricción, ¿cuándo convendría derribar un puente? Exacto, por la noche. La manera más rápida de eliminar un puente es colocar explosivos y dinamitarlo. La empresa proveedora tuvo en cuenta a todas las partes interesadas, todas a las que les afectaba cualquier actividad, decisión o resultado del proyecto. Decidió comunicar los planes de demolición de los puentes a través de los noticieros locales y ofrecer bonos de hotel para los que vivieran cerca de la zona de obras para que pudieran dormir sin ruido. Esta es una organización que sabe quiénes son las partes involucradas y lo importante que es cada una de ellas. Sabe que su experiencia en este proyecto puede impactar en la posibilidad de obtener proyectos en el futuro. Con su manera de tratar a todas las partes interesadas, aunque otros consideraran que no todas eran igual de importantes, consiguieron la satisfacción del cliente y además se garantizaban la posibilidad de obtener proyectos en el futuro, ya que cuando se pidieran referencias a los participantes de este proyecto, hablarían a su favor. Todas las partes involucradas son cruciales para que tu proyecto tenga éxito. En tu proyecto, tu interacción con las partes involucradas dependerá de la fase en la que estés trabajando. Antes de empezar a trabajar, identifica a todas las partes interesadas y sus roles.
Sus necesidades y sus deseos son elementos fundamentales a la hora de determinar los requisitos y los productos finales de tu proyecto. Al crear el plan de proyecto, determina cuáles son las partes involucradas responsables de la evaluación y la aprobación. Una vez que el proyecto esté aprobado y se haya adjudicado a un equipo, identifica a todos los stakeholders. En las primeras etapas de nuestro proyecto de Kinético sobre la energía eólica, ya sabemos quiénes son las partes interesadas clave y los que toman las decisiones. Son el director ejecutivo de Kinético, el Dr. Simon Lodine, su empleado directo, Alberto Sánchez, que es el presidente de Kinético, y Sally Kerner, la directora financiera responsable de todos los aspectos económicos de la empresa. En el departamento de Kerner trabaja Susan Sharp, la directora de finanzas y responsable de las solicitudes de capital y otras necesidades económicas del proyecto. Claire Jones, la directora de TIC, es la responsable de las actividades relacionadas con la tecnología y la integración de Kinético y las empresas energéticas. El Departamento de Control de Calidad también juega un papel importante en el proyecto. El responsable, Kevin Williams, y su equipo se encargan de todo el proceso de pruebas de hardware y software, coordinan la ejecución y documentan los resultados. Jenna Davis, la directora de operaciones, es la responsable de todas las actividades operativas relacionadas con el proyecto. El equipo de ventas y marketing, gestionado por David Weber, trabaja para identificar y contratar a los distribuidores de energía. El departamento legal también colabora, generando los contratos y revisando las actividades del proyecto. La jefa del departamento y su equipo participan en todas las negociaciones y las evaluaciones. Raj Gupta, el gerente de formación, se encarga de todo el material de formación de la plantilla, los manuales de los procesos y las guías de ayuda. Dependiendo del modelo que elijas para gestionar tu proyecto, puede que cuentes con otras partes involucradas en el proceso. Existen varios modelos. Por ahora, veremos la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos o PMBOK por sus siglas en inglés. Después de identificar las organizaciones, los grupos y las personas afectadas por el trabajo o sus resultados, el gerente del proyecto debe planificar su gestión para después dedicarse a gestionar y controlar su participación. Veremos estas etapas con más detalle. Una vez que hayas identificado tu modelo de proyecto, prepárate para conocer cada etapa y trabajar con las partes involucradas durante todo el ciclo de vida del proyecto. La entidad investigadora Standish Group International se dedica a analizar el éxito, el fracaso y los problemas de los proyectos tecnológicos. Sus conclusiones las publican en un informe llamado TEIOS. Aunque este estudio se centra en los proyectos de TIC, muchas de sus conclusiones son aplicables a todo tipo de proyectos. En este informe se enumeran los aspectos que pueden llevarte al éxito si cuentas con ellos o al fracaso en caso contrario. Los 10 elementos más importantes para tener éxito son el apoyo directivo, la participación del usuario, unos objetivos empresariales claros, la madurez emocional, la optimización global, procesos ágiles, experiencia en la gestión de proyectos, recursos profesionales, ejecución y herramientas de infraestructura. Durante los últimos años, esa lista se ha mantenido inalterada. Dos de los principales factores de éxito en los informes de 1994 y de fracaso cuando se carece de ellos fueron el apoyo directivo y la participación del usuario, y en el presente se sigue cumpliendo. En cualquier proyecto, los ejecutivos y los usuarios son partes involucradas clave. Por lo tanto, no es exagerado afirmar que los stakeholders son fundamentales a la hora de gestionar cualquier proyecto. Si no sabemos identificarlos, motivarlos y comunicarnos con ellos, nuestros proyectos no progresarán. Al iniciar cualquier proyecto, una de las tareas principales es identificar a nuestras partes involucradas y crear un registro con ellas. El informe TEIOS se centraba en los usuarios de TIC. Nosotros podríamos adaptarlo a nuestro proyecto energético. ¿Sabes quiénes son los directivos clave y los usuarios finales de tus proyectos? Para analizar la gestión de los grupos interesados de un proyecto, contamos con varias fuentes y organizaciones profesionales.
Desde la perspectiva de la gestión de proyectos, tenemos el modelo publicado en el Project Management Institute de Estados Unidos. Es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, o PMBOK por sus siglas en inglés. Otro modelo es el que se aplica a los proyectos de los entornos controlados, o PRINCE2, creado por el Gobierno del Reino Unido junto con una entidad comercial para las normas profesionales europeas. El tercero es el de gestión ágil para los proyectos de programación extrema o con Scrum. Todos ellos nos proporcionan opiniones, procesos y pautas para gestionar a los stakeholders. Empecemos con el modelo PMBOK. Según este enfoque, a la hora de dirigir a los stakeholders, estos son los 4 procesos principales. Primero, identificar a las partes interesadas, es decir, aquellas que vivirán las consecuencias del proyecto o sus resultados. Segundo, planificar su gestión y cómo vas a hacer para que participen y registrar esto en una matriz donde se muestre su conocimiento real del proyecto y el nivel de conocimiento que deseas que tengan. Tercero, gestionar la participación. Aquí se incluyen los métodos de comunicación, las habilidades de interacción y las estrategias que van a seguir para manejar los problemas o aplicar cambios. El cuarto consiste en controlar la participación de los stakeholders. Por ejemplo, monitorizar la relación general con ellos y ajustar las estrategias y los planes cuando sea conveniente. Desde la perspectiva del análisis corporativo, podemos recopilar información del International Institute of Business Analysis, o IBA, y su extensa bibliografía sobre análisis empresarial. Este grupo es una corporación con sede en Ontario, Canadá. Aquí te muestro un resumen de su modelo. Si deseas obtener más información, consulta su página. ITIL, o la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, es un enfoque publicado por el mismo grupo que se encargó de PRINCE2 en Reino Unido. En su ciclo de vida se incluyen 5 elementos. La gestión de los stakeholders es un proceso crucial en el modelo ITIL y contribuye a que el servicio ofrecido tenga éxito. También podemos encontrar pautas para gestionar a los stakeholders en la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, o ISACA por sus siglas en inglés. En ella se publican los Objetivos de Control para la Información y las Tecnologías Relacionadas, o COVID. La vertiente empresarial del COVID consiste en vincular los objetivos de negocio a los objetivos tecnológicos, proporcionar medidas y modelos de madurez para evaluar los logros e identificar las responsabilidades asociadas de los propietarios del proceso y de las TIC. Su primer principio consiste en satisfacer las necesidades de los stakeholders. En su modelo de gestión, promueven la negociación para decidir entre los valores y los intereses de las partes interesadas. Tratan de responder a 3 preguntas. ¿Quién recibe el beneficio? ¿Quién asume el riesgo? ¿Qué recursos se requieren? Cuando elijas un modelo o sepas qué modelo debes seguir, identifica cada una de las etapas. Así podrás trabajar con las partes involucradas durante todo el ciclo de vida del proyecto. A la hora de emprender un proyecto como el nuestro sobre energía eólica, una organización experimentada redacta un caso de negocio y un plan de proyecto en primer lugar. Luego presenta la idea a un comité o a un consejo de directivos que contrastan los costos del proyecto y los beneficios que generaría. Si se selecciona el proyecto, el comité firma el plan. El plan define a los grupos involucrados y quién toma las decisiones. Es decir, desde el principio hay que tener claro quiénes son los stakeholders. Ya sabemos quiénes son las partes interesadas en el proyecto, pero vamos a detallar las responsabilidades de cada una y en algunos casos veremos a los miembros de su equipo y los cargos que tienen. Analizar los stakeholders de nuestro proyecto modelo te ayudará a identificar a las partes involucradas en el tuyo. El proyecto eólico comienza con estos grupos interesados. El director ejecutivo de Kinético, Simon Lodine. Lodine se ocupa de que se cumplan el valor accionarial y los objetivos empresariales del proyecto. Sally Kerner, la directora financiera, tiene la responsabilidad fiscal de todos los aspectos relacionados con la empresa y con este proyecto de gran magnitud.
Una integrante senior de su equipo, Susan Sharp, la directora de finanzas, se encarga de las solicitudes de capital y otras necesidades económicas del proyecto. Su equipo ejerce el papel de tesorero, trabaja con los fondos y las conciliaciones de las cuentas que se utilizan para el proyecto. Hailey Singer es la persona designada como jefa de proyecto de Kinético. Será la responsable de planificar, gestionar, supervisar y controlar el proyecto y al equipo para que los objetivos se cumplan. Claire Jones, la directora de TIC, asume todas las actividades relacionadas con la tecnología y la integración entre Kinético y las empresas energéticas. Muchos de sus empleados forman parte del grupo de proyecto y ofrecen asistencia técnica y servicios de desarrollo. Este equipo tecnológico interno será el responsable del diseño, la codificación, el testeo de unidades y sistemas y de la implementación de todas las aplicaciones de software. Además, los analistas comerciales de Kinético tienen que mantener al tanto de sus avances a la organización de Claire. También el Departamento de Control de Calidad cumple un papel fundamental en el proyecto. El responsable, Kevin Williams, y su equipo desarrollarán el plan de pruebas de hardware y software. Coordinarán la ejecución de las pruebas y documentarán los resultados. En el proyecto también hay que tener en cuenta a los organismos regulatorios. Kevin y su equipo dirigirán su relación con el proyecto y su participación. Varios proveedores externos proporcionarán los bienes y los servicios necesarios. Aún no se ha llevado a cabo la selección de los proveedores. Solo se han hecho algunas propuestas preliminares. Kinético mantiene relaciones sólidas con varios distribuidores con los que le gustaría contar en este proyecto, si sus propuestas son aceptables. La dirección ejecutiva considera que trabajar con proveedores nuevos podría suponer un riesgo para el proyecto. Phil Bennett, el director de los contratos de adquisiciones, representará a los proveedores en las etapas previas a su selección. Gina Davis, la directora de operaciones, es la responsable de todas las actividades operativas relacionadas con el proyecto. Ella y su equipo trabajan para garantizar que se cumplan todas las normativas de seguridad y sanidad, tanto en el trabajo como en el entorno, y que las operaciones agrícolas funcionen sin contratiempos para implementar el proyecto energético. El Departamento de Ventas y Marketing trabajará para identificar a los revendedores de energía potenciales. David Weber, el director del departamento, será la persona de contacto entre los clientes y la empresa. Su equipo también desarrollará y mantendrá las relaciones con los proveedores. Además, es el responsable de crear el material de marketing como folletos y contenidos de la web. El gerente legal participará en la creación de los contratos y evaluará las actividades del proyecto. Jun-Soo Woo y su equipo colaborarán en todas las negociaciones y en las evaluaciones de las agencias, como la que realizará la Administración Federal de Aviación para evaluar el diseño de las luces intermitentes de las turbinas para proteger a las aeronaves que vuelen por la zona. Raj Gupta, el gerente de formación, organiza el desarrollo del material de formación, los manuales de los procesos y las guías rápidas. Este es un gran punto de partida para nuestro equipo de proyecto y los stakeholders. La jefa de proyecto irá contactando con las partes interesadas clave para comprobar qué empleados se encargan de las tareas de cada departamento. En los archivos base tienes el caso práctico para identificar a más miembros del equipo. Cuando redactes el plan y crees la ficha con los stakeholders, asegúrate de haber incluido a todos los actores interesados, tanto los stakeholders internos como los externos. En este proyecto haremos una lluvia de ideas con el equipo central. Revisaremos los registros archivados de otros proyectos previos, analizaremos la estructura de la empresa y comprobaremos las listas de verificación para recopilar los grupos principales y los secundarios. Los principales son el patrocinador del proyecto, la administración superior, la oficina de gestión, el equipo de proyecto, los clientes y los usuarios. Los secundarios podrían ser los accionistas, los ecologistas, los vecindarios y las comunidades locales, los medios de comunicación, los investigadores o los científicos e incluso las organizaciones políticas. Recuerda que identificar a todos los grupos interesados y saber cómo les afectará tu proyecto es crucial para que tengas éxito. Una vez identificados los actores involucrados,
podemos empezar a analizar y documentar la información sobre su participación en el proyecto y la influencia que pueden tener en los resultados. Las áreas más comunes en las que influyen los stakeholders se recogen en el acrónimo PESTLE. ¿Están preocupados por o pueden influir en los aspectos políticos, económicos, sociales, técnicos, legales o ecológicos de nuestro trabajo? Para crear una matriz de clasificación de las partes interesadas, podemos basarnos en la ficha del plan y añadir las columnas que consideremos importantes para el proyecto actual. Ya conocemos su papel en el proyecto, así que podemos documentar qué interés tienen en nuestro trabajo. Plasma con 1 o 2 palabras lo que más les preocupa o interesa. Luego podemos registrar su nivel de respaldo de nuestra iniciativa. ¿Son defensores de nuestro proyecto y transmitirán nuestro mensaje? ¿O son espectadores que se limitarán a observar? Si crees que se van a oponer al cambio que intentas llevar adelante, anótalo. ¿Se aferran a su posición o crees que puedes lograr que cambien de opinión? Luego documenta cómo influirá en el proyecto su apoyo o su indiferencia. ¿Cuáles son los riesgos de ignorar o descuidar a los stakeholders? Si cuentas con ellos, ¿cuáles son los beneficios? También podemos anotar a quién van a consultar los líderes al tomar decisiones. Al identificar y analizar las relaciones de los stakeholders con el proyecto y con los otros stakeholders, estaremos preparados para formar una fuerte alianza de líderes. Esta coalición ayuda a allanar el camino, despertar la conciencia y reforzar el apoyo al cambio que estamos generando. En nuestro proyecto energético apuntamos a varios miembros del grupo financiero. Sally es la directora financiera. Sabe que cuando el parque eólico esté en marcha, la empresa obtendrá muchos ingresos. Susan es la directora de finanzas que trabaja para Sally y estará pendiente de los desembolsos de capital y los gastos del proyecto requeridos durante la construcción de las turbinas. Si Mary Evans, la jefa de contabilidad que trabaja para Susan, le señala en su informe mensual que los gastos sobrepasan el presupuesto, Susan querrá limitar los fondos del proyecto y pedirá al equipo que haga recortes para compensar la diferencia. Hayley, la jefa de proyecto, sabe que cuenta con el apoyo de Sally, por lo que decide incluirla en una reunión con Susan en la que revisan los cambios solicitados que causaron un aumento de los gastos y comprueban que los elementos añadidos beneficiarán al proyecto, como aprobó el equipo de directivos con los que trabaja Sally. Al sacar partido de las relaciones y saber con qué apoyos cuenta, Hayley consiguió que Susan supiera lo que implicaba el cambio y que se sumara a la decisión del consejo. Al efectuar el análisis de las partes involucradas, determina sus intereses, sus expectativas y los factores de influencia, y relaciónalos con el propósito de tu proyecto. En la ficha de análisis o registro de los stakeholders, ya has recopilado quiénes son, sus cargos, su localización, su papel y su información de contacto. Luego has determinado sus requisitos y expectativas junto con la influencia que tienen y las fases del proyecto que más interesan a cada uno. Has señalado su compromiso con el proyecto y la relación que tienen con las demás partes involucradas. Además, los has clasificado como internos o externos y como defensores u opositores potenciales. Tu siguiente paso es crear una tabla de poder e interés para distribuir la información en un diagrama que represente a todo el grupo de interesados. En el eje vertical, puedes evaluar el poder con bajo, medio y alto, y en el horizontal, su interés con bajo, medio o alto. En su guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, el Project Management Institute especifica algunas estrategias para trabajar con los stakeholders dependiendo de su puesto en la tabla. También recomienda este modelo para clasificar el poder y el interés, el poder y la influencia o la influencia y el impacto. Es decir, puedes adaptar la matriz a tus necesidades. A los stakeholders que estén en el cuadro bajo, deberías supervisarlos. Comunícate con ellos siguiendo tu plan de gestión de la comunicación.
A los stakeholders que tengan poco poder y mucho interés, deberías mantenerlos informados. Tienen que estar al tanto del progreso y los cambios, y no es necesario involucrarlos más. A los stakeholders que tengan mucho poder y poco interés, esfuérzate por satisfacerlos. Asegúrate de que eres diligente al comunicarte con este grupo y cuenta con ellos para conseguir que el proyecto tenga éxito. A los stakeholders con un interés alto y con mucho poder, tienes que gestionarlos de cerca. Puede que sean miembros del comité directivo o del consejo de control de cambios. Tu plan de gestión de la comunicación demostrará el tipo de información que quieren obtener y con qué frecuencia. Responde a cualquier pregunta o inquietud que tengan sin hacerlos esperar. En nuestro proyecto energético, la matriz podría ser así. Recuerda que la distribución es subjetiva y que para prepararla, debes consultar al equipo y utilizar una técnica de grupo nominal. Piensa en el proyecto en el que estás trabajando actualmente. ¿Has identificado a los stakeholders? ¿Quién está situado en el cuadrante alto-alto? ¿Sabes quiénes son tus aliados? ¿Cuáles son los espectadores? ¿Hay alguna persona o algún grupo que se pueda oponer al cambio que quieres implementar para completar el proyecto? En nuestro proyecto eólico participan muchos actores, cada uno de ellos con expectativas distintas. En los proyectos de gran magnitud, priorizar los intereses de cada parte puede ser complicado. Ya has hecho un análisis de los stakeholders y has examinado la tabla Poder-Interés. Ahora veamos cómo interpretar a los grupos interesados aplicando el modelo de relevancia o de atributos y prominencia. A diferencia de la matriz Poder-Interés o Poder-Influencia, este modelo utiliza 3 parámetros para clasificar a los actores: el poder, la legitimidad y la urgencia. El parámetro del poder se define como la capacidad que tiene un stakeholder para imponer el resultado o influir en los productos finales. La legitimidad se refiere a la conveniencia de la participación de cada actor involucrado en el proyecto. En otras palabras, analiza la legitimidad de su autoridad. La clasificación de la urgencia registra la sensibilidad al tiempo de los requisitos, las necesidades y las expectativas del stakeholder. Esta perspectiva tridimensional de los actores interesados en el proyecto ayuda a que el gestor y el equipo de proyecto reduzcan el número de actores clave y asignen las prioridades. El modelo de prominencia se representa gráficamente mediante un diagrama de Venn. Cada parámetro tiene un círculo y las intersecciones te ayudan a identificar a los stakeholders con varias necesidades. Si una de las partes interesadas tiene una confluencia de los 3 círculos, exigirá tu máxima atención. Las partes involucradas con una intersección de 2 círculos son dominantes, peligrosas o dependientes. Deberías centrarte en sus expectativas y tener en cuenta si están en consonancia con otros stakeholders decisivos que podrían otorgarle la posibilidad de influir en tu proyecto. Manténlos implicados y haz lo posible por satisfacer sus peticiones cuando se alineen con los objetivos de tu proyecto. Los stakeholders inactivos solo se pronunciarán si algún aspecto del proyecto va muy mal. Si te comunicas lo suficiente con ellos de manera oportuna y les muestras que el proyecto progresa, este grupo no intervendrá demasiado. No te comuniques demasiado con ellos. Si cumples sus necesidades de comunicación y los vas actualizando con el progreso del proyecto, estarán satisfechos. Los actores exigentes querrán dejar ver que sus preocupaciones son las más importantes y que necesitan una atención plena, pero no tienen el poder o la legitimidad, así que no les dediques demasiado tiempo y energía a sus demandas. Puedes asignar a un asistente a atender sus peticiones y garantizar que acceden a la información actualizada, y esto te servirá para calmarlos un poco. Los stakeholders discrecionales que empiezan a requerir más atención también se benefician de tener un mayor acceso a la información publicada. Sigue tu plan de gestión de comunicación y decide si este grupo de stakeholders necesita más acceso a los informes. Recuerda que no tienes por qué ser su única fuente de información. Quizás si aumenta su interacción con otros miembros del equipo,
puedes resolver sus preocupaciones antes de que deriven en problemas. La última categoría del diagrama es la de los no stakeholders. Invertir tiempo y esfuerzo en ellos no te ayudará con el progreso del proyecto. Delega lo que necesiten al equipo o al recurso apropiado. El modelo de prominencia es otro recurso para utilizar durante el análisis de las partes involucradas. Recuerda que cuanto más complejo sea el proyecto, más atención tendrás que poner en la gestión de los stakeholders. Si desempeñas bien todas las tareas, pero fallas al relacionarte con una parte involucrada decisiva, puede que tu proyecto fracase. El propósito de diseñar una estrategia de participación es encontrar el nivel de implicación apropiado y determinar el alcance de las actividades que cada actor estaría dispuesto a defender. Este paso también ayuda a establecer las expectativas sobre cómo participarán los actores durante el ciclo de vida del proyecto y en qué momento. Con una buena planificación y una buena comunicación, las actividades que gestiones reforzarán el grado de implicación de los grupos interesados, conseguirás su aprobación y su compromiso, y podrás abordar cualquier obstáculo potencial. Dentro de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, existen varias áreas que te asesoran sobre cómo motivar a las partes interesadas. Empecemos analizando el plan de gestión de los stakeholders. Este es un componente que forma parte del plan de gestión del proyecto. Algunos de los elementos que se incluyen en él son los niveles de implicación de los stakeholders, las relaciones y las posibles superposiciones entre ellos, y los requisitos de comunicación de los stakeholders, como por ejemplo el tipo de información, la frecuencia, el nivel de detalle exigido, si les harás llegar tú la información o si les proporcionarás acceso a los datos para que los consulten cuando quieran, ya sea en la nube o en un servidor compartido. Los niveles de participación de los stakeholders se recopilan en una matriz que refleja los niveles de participación actuales y el nivel que esperas que alcancen. Para crear la matriz, enumera los stakeholders en la columna de la izquierda. Después, clasifica cada uno de ellos en las columnas de la derecha. Puedes añadir columnas en la parte superior para indicar el nivel actual de participación de cada stakeholder y el nivel que deseas que alcance. En este ejemplo, hemos añadido inactivo, opositor, neutral, favorable y dominante. Hemos puesto una A para representar el nivel actual de participación de la parte interesada y D para indicar el nivel que esperas que alcance. Cuando completes la matriz, sabrás a qué stakeholder debes proporcionarle más información para que se involucre más y sea más entusiasta con los objetivos del proyecto. Cuantos más actores conozcan tu proyecto y lo apoyen, más fuerte será tu coalición de líderes. Esta alianza te ayudará a obtener el cambio deseado con mayor facilidad y aceptación que si fueras una sola persona intentando conseguir lo mismo. Ya habías analizado las necesidades y las expectativas de los stakeholders. Ahora, para cambiar la actitud de un stakeholder de inactivo a favorable, tendremos que recuperar esa matriz donde los habíamos clasificado. Estos detalles ayudan a que el jefe del proyecto anticipe el feedback de los grupos interesados en cada control. También puede evaluar la importancia del stakeholder determinado el poder y el interés, o con el modelo de prominencia para priorizar la información compartida con los stakeholders. Además, los jefes de proyecto deberían considerar firmar un contrato o un acuerdo por escrito con las partes para que todos sepan qué se espera que hagan durante el ciclo de vida del proyecto. Revisar documentos, aportar recursos, producir los resultados o aprobar informes, por ejemplo. Decide quién debería tener acceso a los documentos que creas para los stakeholders. Algunos contienen información delicada y solo deberías darle acceso al equipo central, en vez de guardarlos en un servidor compartido o en la nube. Recuerda, debes comunicarte con todos los grupos interesados del proyecto para descubrir y manejar sus expectativas antes del proyecto y durante su transcurso. Una participación activa de los stakeholders aumenta tu probabilidad de ejecutar proyectos con una gran aceptación y de obtener buenos resultados.
Vamos a ver las habilidades directivas que se necesitan para involucrar a los stakeholders. En NetTour, los jefes de proyecto cuentan con un amplio espectro de habilidades de gestión que adquirieron a lo largo de su trayectoria profesional. Las que más te ayudarán a gestionar e involucrar a los stakeholders son las habilidades de facilitación, tu capacidad para influir en los demás, tu capacidad de negociación y tu talento y flexibilidad para hacer que los demás acepten el cambio que genera el proyecto. Vamos a ver las habilidades de los grupos interesados en el proyecto eólico. Claire Jones, la directora de TIC, es la responsable de todas las actividades tecnológicas y de la integración entre Kinético y las empresas energéticas. Muchos de sus empleados forman parte del equipo de proyecto y ofrecen asistencia técnica y servicios de desarrollo. Este grupo técnico interno es el responsable de poner a prueba el diseño, el código, la unidad y el sistema y de implementar todas las aplicaciones de software. Además, Claire es la persona de contacto para todos los analistas de la organización. El equipo de Claire estará asignado al trabajo del proyecto durante los próximos 2 meses, según el histograma de los recursos. Hayley, la jefa de proyecto, tiene que facilitar una conversación con los directivos para priorizar los proyectos dentro del esquema actual e influir en el resultado para votar que el proyecto de energía eólica sea el más prioritario. Cuando todos tengan claro que el proyecto es prioritario, Hayley tendrá que negociar con Claire para aumentar la disponibilidad de los empleados de la cartera de contratistas o negociar con los actores clave para modificar el cronograma del proyecto y que acepten los retrasos en caso de no disponer de más empleados. El equipo de stakeholders clave ya ha aprobado la prioridad del proyecto de energía eólica. Hayley tendrá que ejercer su influencia con determinación para que los nuevos empleados sigan los plazos establecidos. La alternativa, atrasar los plazos, es una opción que la organización querrá evitar. Para que el proyecto de energía eólica tenga éxito, la jefa de proyecto tiene que involucrar a los stakeholders, hacer que participen de manera activa en los eventos y no se limiten a observar. Si no es así, existe el riesgo de que el proyecto se retrase. Cuando cuente con su atención, Hayley tiene que facilitar el diálogo para garantizar la adquisición de los recursos necesarios. También le conviene reunirse con algunas de las partes interesadas clave, y de este modo, cuando todo el grupo se reúna, contará con su apoyo a la hora de priorizar el proyecto y conseguir recursos adicionales. Cuando el grupo coincide en que se deben cumplir los plazos y aprueba ampliar el equipo existente con contratistas, la jefa de proyecto debe recoger la decisión en el acta de reunión, actualizar la documentación del proyecto, teniendo en cuenta el cambio, y si es necesario, reunir firmas para que el cambio sea oficial, mantener el cronograma y evitar retrasos y que el proyecto tenga éxito. Si sabes aplicar tus habilidades de gestión durante el ciclo de vida del proyecto, te ganarás el respeto de los stakeholders y conseguirás un apoyo crítico para el éxito del proyecto. Durante el ciclo de vida de un proyecto, los jefes de proyecto también deben aplicar varias habilidades interpersonales. Vamos a ver algunas habilidades clave que te pueden ayudar cuando quieras involucrar a los stakeholders. Debes conocer los métodos de comunicación que tienes a tu disposición y saber cuál es el más adecuado para los grupos interesados clave, dependiendo de su personalidad y del poder que tengan en la organización. Existen muchas herramientas para determinar el estilo de personalidad y ayudar a que las organizaciones mejoren su comunicación. Una de las más populares es el test de personalidad DISC. En este modelo existen 4 dimensiones principales de conducta y conocer la orientación principal de los stakeholders te guiará para elegir el mejor enfoque de comunicación y de resolución de conflictos. Los individuos dominantes suelen ser directos, orientados a obtener resultados, son firmes, tenaces y contundentes. Los influyentes son extrovertidos, entusiastas, optimistas, animados y vivaces. Los stakeholders estables son serenos, complacientes, pacientes, humildes y diplomáticos. Los miembros del equipo o los stakeholders concienzudos son analíticos, prudentes, meticulosos, reservados y sistemáticos. Para hacer el test y saber cuál es tu estilo personal,
Ve a la página mentor-source.com. Solo toma entre 10 y 15 minutos y después de completar las preguntas podrás descargar tu informe. El perfil DISC es un test de autoevaluación diseñado para conocernos y conocer a los demás. Es un modelo de conducta individual muy útil que te ayudará a ver tus fortalezas y debilidades. Su premisa es que cuando ya conoces tus estilos de conducta y aprendes a reconocer los de los demás, puedes adaptarte a ellos para emular su estilo. Por supuesto, para algunos, adaptar su propio estilo es más fácil que para otros, pero esta es una habilidad que se puede aprender y desarrollar. Si alguno de tus equipos quisiera hacer la encuesta, te recomiendo el perfil en el lugar de trabajo. Cada miembro puede completar sus preguntas y después contrastarlas con las de los demás, para conocerlos mejor y aumentar así la capacidad de comunicarse eficazmente y de resolver los conflictos. Lo hice así en una de mis sesiones grupales para fomentar el espíritu de equipo y a todos les gustó la idea. Nuestra tendencia natural es comunicarnos con los demás como quisiéramos que se comunicaran con nosotros. Sin embargo, no todos respondemos igual al mismo enfoque. Si conoces la personalidad predominante de alguien mediante un recurso como este, podrás darle forma a la estrategia y a la técnica interpersonal más adecuadas para trabajar con su carácter. Es como nadar siguiendo la corriente del océano, en vez de ir en contra de las olas. Harás progresos más rápidos y con menos esfuerzo. Conseguirás llegar a acuerdos y resolverás los problemas. Imagina que estás trabajando en el proyecto de energía eólica. Sabes que Claire Jones, la directora de TIC, tiene una personalidad D o dominante e intentas influirla para que decida adquirir más recursos y cumplir el cronograma. Si la bombardeas con muchos detalles en un informe extenso que debe analizar y evaluar, probablemente se oponga. Ese enfoque funcionaría mejor con una personalidad C o concienzuda. Los miembros del equipo dominante prefieren que seas breve, brillante y rápido. Entrégale un documento de una hoja que esté basado en hechos y hazle una afirmación clara sobre la importancia de entregar el proyecto a tiempo. Esta será una estrategia más adecuada para involucrar a Claire y conseguir su aprobación, por el bien del proyecto y de los objetivos de la organización. Recuerda, encontrar la estrategia más adecuada para cada stakeholder con una herramienta como DISC mostrará que estás escuchando y te ayudará a generar confianza, gestionar el conflicto y comunicarte de la manera más apropiada con cada una de las partes. Para revisar los pasos del proceso para gestionar los stakeholders de nuestro proyecto, empezamos identificando quiénes eran nuestros stakeholders. Luego, hicimos un perfil de análisis para concretar su poder, su interés y su relevancia. Después, evaluamos cómo y cuándo aplicar las habilidades de gestión e interpersonales. Implementar las estrategias de participación de los stakeholders no está pensado solo para el jefe del proyecto. Cuando los miembros del equipo y nuestra coalición de líderes trabajan juntos y se aplican las habilidades interpersonales y de gestión, junto con unas técnicas de comunicación claras, obtenemos mejores resultados. Nuestro objetivo es mejorar el rendimiento organizativo, alcanzar los cambios deseados y sostener los resultados. Involucrar a los stakeholders y conseguir su apoyo mediante la comunicación, la consulta y la participación te ayudará a garantizar que se cumplan los objetivos del proyecto. Durante el ciclo de vida del proyecto, es recomendable celebrar reuniones informativas, comunicar los hitos del proyecto y comprobar el nivel de aprobación y de compromiso. Si lo abordas con rapidez, podrás solucionar cualquier problema o preocupación. Nuestro planteamiento debe enfatizar la inclusión y el compromiso continuo de los stakeholders. La participación no es un fin en sí mismo, sino que es un medio de ayudar a generar buenas relaciones que derivarán en una mejor iniciación, planificación, implementación, supervisión y conclusión. Cuando tienes un grupo de stakeholders amplio, el mejor enfoque es darles información o dejar que la obtengan de diferentes canales, como páginas web, medios de comunicación locales, cartas, emails o folletos. ¿Recuerdas el plan para construir la autopista y las explosiones de los puentes?
Los stakeholders eran los trabajadores que se desplazaban cada día y los residentes en las áreas afectadas por las obras. Los planes de cerrar las carreteras y las explosiones controladas se comunicaron en la página web del proyecto y se transmitieron por televisión para mantener al público informado activa y pasivamente. Cuando quieres involucrar a este grupo amplio de stakeholders, puedes gestionar la comunicación en ambos sentidos mediante una encuesta o una reunión municipal. Cuanto más poder, influencia e interés tenga el grupo de stakeholders, más interactiva tendrá que ser la participación. El siguiente grupo de stakeholders puede exigir algún tipo de consulta. Este es un grupo que debe participar, pero puede que no sea el último responsable y que no tenga influencia fuera de su área de consulta. Aquí puede darse una comunicación limitada en los dos sentidos, donde el jefe de proyecto, el analista o un jefe hace preguntas y documenta las respuestas del experto. En el nivel de actor participante, tenemos un grupo más reducido pero con mayor poder, interés e influencia. Este grupo suele ser parte del equipo que se ocupa de las tareas o las responsabilidades de una actividad o un área particular. Aquí la implicación ocurre en dos sentidos y dentro de los límites del área de responsabilidad del participante. Los stakeholders de alto nivel o directivos querrán participar como socios y compartir las responsabilidades. Aquí tenemos una participación en ambos sentidos, dentro del alcance y los límites del proyecto. En el proyecto de la energía eólica, las actividades exigen la participación de varios tipos de stakeholders. Los residentes preocupados por el tamaño, la visibilidad y el ruido de las turbinas serán informados enseguida en una reunión municipal con una comunicación en dos sentidos. También pueden responder encuestas para dar su opinión. Podemos hacer consultas al departamento legal, al de finanzas y al de TIC. Estos son stakeholders participantes. En cambio, la relación de colaboración se dará en los proveedores y en los stakeholders clave internos. Para que todos los grupos interesados tengan la oportunidad de involucrarse en el proyecto, el equipo de proyecto tendrá que llevar a cabo varios procesos para notificarlos e involucrarlos en función de su categoría. Para saber qué estrategias de participación aplicar, tendrás que tener en cuenta el poder, el interés, la influencia y el cargo de los stakeholders, además de saber qué técnica de comunicación es la más apropiada para esa persona o ese grupo. Involucrar a los stakeholders y ganar su apoyo mediante la comunicación, la consulta y la participación te ayudará a cumplir con los objetivos de tu proyecto. Al inicio del proyecto, recomendábamos analizar a los stakeholders para recopilar información sobre quién tiene poder, interés e influencia sobre el éxito del proyecto. Si establecen métodos eficaces para medir la satisfacción de los grupos interesados, los jefes de proyecto pueden evaluar cómo se abordaron las expectativas de los stakeholders como medida del éxito del proyecto. Tenemos tres métodos: las encuestas, los grupos de discusión y las entrevistas. Si quieres llevar a cabo una encuesta para medir el nivel de satisfacción del stakeholder con el progreso del proyecto o con los resultados finales, primero tienes que elegir una herramienta, por ejemplo, Survey Gizmo, SurveyMonkey o Zoomerang. Algunas de ellas son gratuitas, otras te exigen pagar una cuota para poder repartir la encuesta y acceder a los resultados. Para diseñar una encuesta eficaz, el jefe de proyecto debería crear una lista de preguntas sobre las áreas más importantes que quieras medir del rendimiento del proyecto. Por ejemplo, en el proyecto de energía eólica, Raj Gupta, el jefe de formación, dirige el desarrollo del material de formación, como los manuales de procedimientos y las guías de ayuda rápida. Gina Davis, la jefa de operaciones, es la responsable de todas las actividades operativas relacionadas con el proyecto. Ella y su equipo trabajarán de la mano para garantizar que se cumplan todas las normas de salud medioambiental, laboral y de seguridad, y de que las operaciones agrícolas transcurran sin sobresaltos para poder implementar el proyecto. Raj tiene la tarea de crear un programa de formación
que asegure que todos los proveedores contratistas cumplen las normas de seguridad laboral y medioambiental. Aunque las respuestas pueden ser anónimas, se pueden deducir los roles y las responsabilidades. Una de las preguntas de la encuesta puede ser: en el transcurso del proyecto, ¿has completado el programa de formación de salud y seguridad? Para los que respondan que sí, la encuesta podría incluir algunas preguntas adicionales y así conocer la opinión de los que completaron el programa. Puedes estructurar la encuesta con un menú de opciones, como una escala de satisfacción donde se incluyan las opciones completamente satisfecho, satisfecho, sin opinión, insatisfecho y completamente insatisfecho. Luego, el jefe de proyecto debería proporcionar las instrucciones de cómo completar la encuesta, cuándo hace falta incluir feedback abierto y cómo se utilizará el feedback. Este método para medir la satisfacción de los stakeholders les permite a los jefes de proyecto crear un gráfico de respuestas y analizar las opiniones para tomar medidas. Contrastar cuántas encuestas se han completado y cuántas se espera completar, y recopilar información sobre los problemas relacionados con la salud y la seguridad para analizar y determinar el éxito del proyecto. En los grupos de discusión se puede obtener más información. En estos foros se pueden debatir temas como la calidad de los informes de seguimiento, las estrategias de participación y de los resultados del proyecto. Para dirigir un grupo de discusión, debes organizar la planificación, establecer un programa, preparar preguntas específicas para los stakeholders, fomentar la colaboración y llamar a la acción a los participantes. Los jefes de proyecto deberían animar a todos los participantes a expresar su opinión sinceramente. A Gina Davis, por ejemplo, se le pueden hacer preguntas sobre su nivel de satisfacción con las estadísticas de salud y seguridad y con los programas de formación. Con un grupo de discusión podemos obtener información sobre su área de responsabilidad. También podemos medir los resultados mediante las entrevistas individuales. Así, el jefe de proyecto podría recopilar feedback de manera privada. Sería una buena opción para la información más delicada que no conviene debatir en un foro público. Los stakeholders de alto nivel también preferirán este método, ya que con sus horarios ocupados no será posible que puedan asistir a otras reuniones. Si planificas reuniones para hacer encuestas a los stakeholders frecuentemente y al final del proyecto, aumentarás las probabilidades de éxito, ya que recopilarás feedback y podrás aplicar mejoras donde sea necesario. Antes de cerrar el curso, quiero recomendarte 2 recursos más que te ayudarán a gestionar a los stakeholders. Un buen analista hace muchas preguntas con el objetivo de recopilar todos los requisitos del proyecto. El gestor tiene que lanzar el proyecto y confirmar que el analista y el resto del equipo tienen una lista exhaustiva con los grupos interesados. Con la ayuda de tu equipo y la lista inicial, continúa añadiendo a todos los stakeholders que aparezcan. Para valorar si la lista es rigurosa, hazte las siguientes preguntas. ¿Quién tiene un interés económico o emocional por el resultado de tu trabajo? ¿Quién podría impactar positiva o negativamente en el resultado del proyecto? ¿Quiénes son los clientes a los que va dirigido el resultado del proyecto? ¿Quién representa a la administración y supervisará el proyecto tanto interna como externamente? ¿Quiénes son los proveedores de los servicios, los recursos, los bienes de consumo, el equipo o los componentes? ¿Quién participará en la ejecución de las actividades del proyecto? Y por último, ¿quién falta? Cuando hayas concluido la lista de los stakeholders, repásala y hazte estas preguntas para cada una de las partes interesadas. ¿Qué interés económico o emocional tiene por el resultado de tu trabajo? ¿Es positivo o negativo? ¿Qué es lo que más le motiva? ¿Qué información quiere recibir de ti? ¿Cuál es la mejor forma de comunicarle tu mensaje? ¿Qué opinión tiene de tu trabajo? ¿Está basada en información fiable? ¿Quién influye en su opinión general y quién influye en la opinión que tiene sobre ti? ¿Esas personas son stakeholders importantes con pleno derecho?
Si su opinión no es positiva, ¿cómo podrías seducirlos? Si no crees que puedes influir en su opinión, ¿cómo gestionarás su oposición? ¿Qué otra persona podría influir en su opinión? ¿Podría ser un stakeholder con pleno derecho? Valora si tu lista es completa, confirmando que has incluido stakeholders en todas las categorías principales: clientes internos y externos, grupos administrativos dentro de los organismos reguladores, tu organización y, si es aplicable, la organización de tu cliente, los contratistas o los proveedores de servicios que involucras mediante la contratación y el equipo central del proyecto. Aquí tienes otra lista de verificación para ayudarte a evaluar el proyecto. Pregúntate si tu equipo identifica e involucra proactivamente a los stakeholders. Genera sensibilización mediante enfoques diferenciados, es decir, se centran las necesidades, los intereses y las contribuciones potenciales específicas de cada público. Consigue que entiendan los beneficios de los resultados del proyecto como un costo menor y más fuentes de energía sostenibles para el proyecto de las turbinas. Aprovecha las interfaces políticas entre los grupos comunitarios de tu cliente, los organismos reguladores y tu organización cuando es conveniente. Da poder a los stakeholders mediante la responsabilización de las tareas y fomentando la participación activa. Desarrolla alianzas estratégicas en los puntos donde es necesaria y apropiada. Las listas de verificación son una forma de mantenernos actualizados y confirmar que estamos haciendo lo que habíamos planeado para nuestro proyecto. Se suele decir que una buena planificación puede prevenir el rendimiento mediocre. Esto se cumple sobre todo a la hora de identificar, analizar e involucrar a los stakeholders de tu proyecto. En este curso hemos visto conceptos prácticos para cuando trabajes con tu grupo de stakeholders. Ayuda a tu equipo a comunicarse con los grupos interesados apropiados y a involucrarlos. Es lo ideal cuando trabajas en una organización desarrollada, con una metodología y plantillas y procesos bien establecidos. Si no es tu caso, muéstrale a tu equipo una gran capacidad de dirección y liderazgo. Tu equipo se irá familiarizando con tus estructuras y tus procesos, aunque la empresa no cuente aún con esa coherencia. Si tu organización está preparada para mejorar y necesita orientación, puedes escribirme un correo. Si deseas obtener más información sobre los perfiles de personalidad que mencioné en este programa, puedes consultar la página web mentor-source.com. Tuve la suerte de participar en la publicación de 2 libros que pueden ayudarte en la gestión y el análisis de proyectos. El primero es Project Manager Street Smarts. Es una guía para obtener las habilidades de un jefe de proyecto que elaboré junto con Linda Zabal. El segundo libro es un gran recurso para ayudarte a recopilar los requisitos de tu proyecto. Se llama Certified Business Analysis Study Guide, que escribí junto a Susan Weiss. Puedes adquirir ambos en wiley.com o amazon.com. También puedes consultar mi página web mentor-source.com. Por último, tenemos una serie de organizaciones que proporcionan certificaciones profesionales para los jefes de proyecto y los analistas empresariales. Para todas ellas se exige tener experiencia real de gestión, así que no te olvides de registrar el número de horas que has dedicado a gestionar proyectos. Incluye los objetivos del proyecto, las fases en las que has trabajado y el nombre del supervisor que puede corroborar que has hecho ese trabajo. Si quieres obtener una certificación, esta información te va a ser útil. Anota bien las horas de formación que has completado. Te deseo lo mejor a la hora de gestionar proyectos e involucrar a los grupos interesados. Si implementas las herramientas y las técnicas que hemos visto en este curso, el patrocinador, tu equipo y el cliente apreciarán tu liderazgo. Gracias por unirte a mí en este curso de gestión de los stakeholders. Espero que las técnicas que hemos visto te ayuden en tu próximo proyecto.